Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La arena ceremonial de Corax Prime ardía bajo los soles gemelos del sistema Yelkar. La multitud alienígena rugía como una bestia viva, vibrando en las gradas colosales de piedra negra. Guerreros de todos los clanes miraban desde sus tronos elevados. Algunos con desprecio. Otros con una curiosidad que apenas disimulaban. En el centro del Coliseo, despojado de armadura, sin armamento avanzado, sin escoltas ni glorias pasadas, estaba él. Blazer. Un humano. Su presencia allí era una ofensa para muchos. Un insulto para los Corax, una raza que consideraba a los humanos débiles, blandos, apenas útiles como carne de sacrificio. Pero alguien, en algún rincón del sistema, había convocado un desafío abierto. Y Blazer respondió. Cuando el gran tambor retumbó 3 veces, las puertas del Coliseo se abrieron y la campeona apareció. Serana. Su nombre solo ya hacía temblar a generaciones. Su cuerpo alto y musculoso se movía como si la gravedad misma le obedeciera. Su piel brillaba como acero líquido, y sus ojos incandescentes no tenían compasión alguna. Su fama era brutal. 17 duelos, 17 cadáveres. Ella lo observó durante largos segundos, caminando lentamente alrededor de él. Un humano, viniste a morir con dignidad. Eso, al menos, te lo concedo. Blazer no dijo nada. La brisa le levantó ligeramente la camisa sin mangas que llevaba. Una cicatriz en su hombro izquierdo parecía una firma de su pasado militar. Su expresión era de una calma tensa, contenida, como un volcán que todavía no decide si estallar o no. ¿No hablas?, preguntó ella, deteniéndose frente a él. ¿Ni una frase heroica antes de que te rompa cada hueso? No tengo nada que demostrarte con palabras. Las palabras fueron cuchillas invisibles. La multitud guardó silencio. Nadie hablaba así a la campeona. Y sin embargo, Blazer se mantenía firme. Sin escudo. Sin miedo. Solo él. Ella entrecerró los ojos. No por burla, sino por algo que no esperaba, interés. Entonces se encendieron los círculos del combate. Cientos de luces púrpuras delimitaron el campo, vibrando con energía letal. Salir de él significaba muerte instantánea. Serana giró sus puños, activando los implantes de fuerza de su antebrazo. Se preparó para acabarlo en segundos. Darle un final limpio. Por honor. Pero cuando atacó, algo extraño ocurrió. Blazer se movió. No con fuerza bruta, sino con un ritmo afilado, elegante, como si bailara alrededor de sus golpes. La primera patada falló. El primer puño, esquivado. Y entonces algo cambió en su rostro. De superioridad a ligera incomodidad. Él la midió. Esperó. La dejó avanzar otra vez. Y en un giro repentino, la tomó del brazo, la empujó contra el suelo y se alejó sin mirarla. La multitud estalló. Serana se levantó, rugiendo. Esto no ha terminado. Pero Blazer volvió a su posición inicial, erguido, sereno. No. Aún no. Por primera vez, en toda su carrera sangrienta, la campeona sintió un calor nuevo, desconocido, subiendo desde el centro de su pecho hasta su garganta. No era ira. No era miedo. Era una mezcla peligrosa de respeto y atracción. Y ese solo pensamiento, por un miserable humano, la enfureció más que 1000 insultos. Pero lo peor, lo que no entendía, era por qué su corazón latía tan fuerte cada vez que él la miraba en silencio. Los gritos en el Coliseo aún no se apagaban cuando Serana volvió a cargar. Esta vez no hubo aviso, ni provocación. Solo pura violencia. El suelo tembló bajo sus pasos, su fuerza liberada en estallidos de poder que hicieron vibrar los muros mismos. La energía de sus brazaletes chispeaba como fuego contenido. Pero Blazer no retrocedió. Avanzó un paso. Un solo paso. Y ese movimiento la descolocó. Serana lanzó un golpe de martillo directo al pecho. Él se agachó, rodó a un lado, y en el mismo giro le tocó la cintura, solo un roce, una caricia calculada que la hizo tensarse. No entendía por qué ese contacto la afectaba más que los choques de puños y sangre de sus combates anteriores. Entonces atacó con más furia.
Sus piernas trazaron un torbellino de patadas giratorias, una danza mortal que podía arrancar una cabeza con un solo impacto. Pero Blazer esquivó cada una, con el rostro concentrado, casi sereno, como si supiera cada movimiento antes de que ella lo decidiera. Cuando su pierna quedó elevada en un intento de romperle la clavícula, él se deslizó por debajo y colocó su mano abierta sobre la parte interior de su muslo, sin violencia, con decisión. Y la empujó suavemente hacia atrás, haciéndola perder el equilibrio y caer de rodillas. El impacto del cuerpo de ella contra el suelo fue brutal. Pero no fue el dolor lo que la desconcertó. Fue la forma en que su cuerpo reaccionó ante él. Calor, confusión, deseo mezclado con rabia. Ella respiró con dificultad, su pecho subiendo y bajando bajo el uniforme de combate roto en una manga. Lo miró desde abajo, sin moverse. Había algo en su forma de estar allí, de mantenerse firme sin humillarla, que desafiaba todas las leyes del dominio físico. Blazer caminó lentamente hacia ella, sin levantar los brazos, sin necesidad de mostrar fuerza. Se detuvo a un paso de su rostro y le tendió la mano. No como un enemigo, no como un vencedor, como un igual. Ella no la tomó, pero tampoco lo atacó. En ese instante, el combate había cambiado. No era una lucha de músculos. Era una guerra interna. Entre lo que debía sentir y lo que realmente estaba sintiendo. ¿Por qué no terminas esto?, murmuró ella, con los labios tensos. Porque no vine a matarte, respondió él, con voz baja pero firme. Vine a demostrarte que hay algo más fuerte que la violencia. Sus ojos se cruzaron. Y por primera vez en toda su vida, Serana no supo cómo ganar. Ni si quería hacerlo. El público no entendía lo que veía. Gritos mezclados con desconcierto llenaban el aire, pero para ellos dos, en el centro de la tormenta, ya no existía nada más. Solo ese silencio que pesa más que cualquier explosión. Entonces, sin decir palabra, ella se levantó lentamente, con la respiración entrecortada. La sangre le bajaba por la ceja, pero no le importaba. Lo miró de frente, y sus labios temblaron apenas. No por miedo, por la batalla que comenzaba ahora, dentro de ella, y que no podía ganar sola. El silencio tras el combate no era natural. No era el silencio de respeto. Era algo más denso, más incómodo, como si toda la estructura del Coliseo estuviera conteniendo la respiración junto con ellos. Serana permanecía de pie frente a Blazer. El sudor le caía por las sienes, la sangre le manchaba la mandíbula, y sus ojos seguían buscando razones para no ceder. Pero su cuerpo ya no obedecía a su orgullo. Había algo en ella quebrado, algo que no dolía, y sin embargo ardía. Blazer no hablaba. No necesitaba. Su mirada era constante, intensa, casi protectora. Aún tenía el brazo extendido, como si esperara que ella tomara su mano, pero no forzaba nada. No la presionaba. Ella bajó lentamente la vista. La arrogancia se desvanecía, pero no era humillación. No había derrota en su postura. Lo que sentía era otra cosa. Algo más íntimo, más profundo. Una rendición distinta. Una entrega nacida no del combate, sino de lo que ese humano acababa de despertar en ella. Serana se arrodilló. No por obligación. No por la ley ancestral de los Corax que dictaba que el vencido pertenecía al vencedor. Lo hizo porque, por primera vez en su vida, quería pertenecer. Levantó la vista y sus ojos, todavía tensos por lo vivido, brillaban con algo nuevo. «Has ganado», dijo en voz baja, apenas audible entre los ecos del Coliseo. «Según la ley, soy tuya ahora». La frase cayó como un relámpago entre las multitudes. El consejo se removió en sus tronos. Algunos miembros se levantaron de inmediato, protestando. Otros simplemente observaron, asombrados. Pero Blazer no reaccionó con euforia ni con soberbia. Bajó lentamente la mano, se inclinó y, en un gesto que nadie en ese lugar entendió, se arrodilló también. «No te quiero como propiedad», le susurró al oído. «Quiero que estés a mi lado por decisión, no por ley». El cuerpo de ella se estremeció. No por miedo. Por otra cosa. Deseo. Calor. Respeto. Serana cerró los ojos un instante.
No podía soportar lo que esa voz humana le provocaba tan cerca, lo que sus palabras suaves, casi tiernas, le removían por dentro. Había sido moldeada como arma, como símbolo de poder, como mito viviente. Nadie la había tocado así. Nadie se le había acercado con esa mezcla de respeto y ternura feroz. Blazer la ayudó a ponerse de pie. Su mano en la cintura fue firme, cálida, segura. En lugar de guiarla como a una prisionera, la condujo a su lado con una calma que la desarmaba más que cualquier golpe. Mientras caminaban hacia las puertas del Coliseo, el caos se desataba a su alrededor. El consejo gritaba. Los asistentes discutían. El sistema entero parecía agrietarse ante la idea de que un humano hubiera vencido sin matar, sin imponer, sin esclavizar. Ella sentía cada paso como un latido. Sus piernas temblaban, no de debilidad, sino por la cercanía de ese hombre que no la miraba como un trofeo de guerra, sino como algo más. Al llegar al umbral de piedra negra que marcaba la salida del campo, Serana se detuvo. Lo tomó del brazo. Lo obligó a girarse. Sus ojos eran fuego. «No lo entiendes aún», le dijo, con una voz que era casi un rugido contenido. «Me has tocado más allá del cuerpo, humano. Has roto algo en mí que llevaba años encadenado». Blazer la miró, inmóvil. «No quiero ser tu prisionera, ni tu sierva. Pero si me lo pides esta noche, me quedaré contigo. Por voluntad, por deseo. Porque por primera vez, quiero saber lo que se siente no luchar contra todo, sino abrazar a alguien». La respiración de Blazer se detuvo un segundo. Ella bajó la mirada, casi avergonzada. «Si no me quieres, dilo ahora». Él la tomó del rostro. Sus dedos fuertes, pero suaves, rozaron su mejilla ensangrentada. «No sabes cuánto te quiero ya». Y en ese instante, bajo los gritos lejanos del caos, con la piel aún vibrando por el combate, los labios de ambos se encontraron. No fue una victoria. Fue un comienzo. La noche cayó sobre Corax Prime como una capa de obsidiana, espesa, caliente, peligrosa. En la cima de la ciudadela, donde el viento apenas rozaba las estructuras antiguas, Blazer y Serana estaban a solas. Muy lejos del caos, de los gritos, del juicio que inevitablemente vendría. La cámara donde se refugiaban era una celda alta, de paredes lisas y oscuras, con una única fuente de luz cálida que descendía del techo como una cascada de oro líquido. No había cadenas. No había guardias. Solo ellos. Serana no sabía por qué se quedó. Había sido libre de marcharse. Pudo haber escapado entre las sombras, huido del escándalo, del desprecio de su pueblo. Pero no lo hizo. Porque su cuerpo, su orgullo, su alma, todo lo que era, se había quedado con él. Sentada en el borde de la plataforma acolchada, con una pierna doblada bajo la otra y los ojos fijos en la nada, escuchaba el sonido del agua tibia cayendo de un tubo vertical. Blazer se lavaba, quitándose el polvo, el sudor, la sangre seca de los combates. Cada gota marcaba el suelo como un latido nuevo. Ella giró la cabeza cuando sintió su presencia acercarse por detrás. No lo había escuchado caminar. Solo lo sintió. Como se siente una tormenta cuando se acerca. Blazer no dijo nada. Se sentó a su lado, muy cerca. El calor de su cuerpo era real, intenso, como si el aire entre ellos ardiera en silencio. Serana tensó la mandíbula. No quería parecer débil. Pero su pecho latía con una ansiedad que no entendía, una necesidad que no tenía nombre. Él no la tocó. Solo le ofreció una mirada profunda, larga, que la desnudaba más que cualquier caricia. «No estás acostumbrada a que alguien te mire así», dijo él al fin, con voz baja. «No», respondió sin mirarlo. «Siempre me han temido. O deseado. Pero tú». Blazer se acercó un poco más, y su rodilla rozó la de ella. Un toque mínimo, pero suficiente para hacerla cerrar los ojos un segundo. «Yo te respeto», susurró. Ella tragó saliva, luchando contra el temblor que la recorría. Su piel, curtida por 1000 batallas, no sabía cómo reaccionar ante eso. No dolor, no violencia, sino ternura. Interés verdadero. Ganas de conocerla, no de poseerla. «No lo entiendo», confesó. «Me has vencido, y aún así, no me tomas».
¿Por qué? Él le rozó el rostro con la yema de los dedos. Apenas un gesto. Apenas un roce. Porque no quiero lo que se me entrega por obligación. Quiero lo que nace por deseo. Ella lo miró entonces. De frente. Sin máscaras. Sus ojos reflejaban la llama de algo que llevaba demasiado tiempo apagado. «¿Y si te lo diera?», dijo, apenas moviendo los labios. «No por ley. No por derrota. Sino porque esta noche no quiero dormir sola». Blazar no respondió con palabras. Se inclinó lentamente. Y la besó. Pero no como en la arena. Este beso fue más lento. Más profundo. Como si cada segundo que pasaba dentro de esa unión borrara el pasado de ambos y escribiera algo nuevo en su piel. Sus labios se abrieron con hambre contenida. Sus manos, al fin, se buscaron. Él la sostuvo por la nuca, con fuerza y dulzura a la vez. Ella deslizó sus dedos por su espalda desnuda, marcando el camino con uñas suaves, ansiosas. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Ambos respiraban entrecortado. No era deseo solamente. Era vínculo. Era pertenencia mutua. «Esto es peligroso», murmuró Serana. «Si nos encuentran así, nos matarán». Blazar sonrió, con una chispa salvaje en los ojos. «Que lo intenten». Ella se rió, y esa risa fue la primera en años. No de victoria. Ni de furia. Una risa humana. Real. Viva. Esa noche no durmieron. No porque no pudieran. Sino porque no querían. Cada caricia fue una confesión. Cada mirada, una promesa muda. No había juramentos. No había cadenas. Solo dos cuerpos que ya no se necesitaban por ley, sino por todo lo que el alma gritaba y la piel exigía. Y en algún rincón de esa oscuridad, mientras se abrazaban bajo la luz tenue, Serana supo que jamás volvería a ser la misma. Porque por primera vez, no luchaba contra alguien. Luchaba por quedarse a su lado. El amanecer sobre Corax Prime era gris, sin soles visibles, cubierto por una niebla densa que parecía anunciar lo inevitable. Las campanas del consejo comenzaron a sonar antes del alba, largas y rotas, una advertencia para todos los clanes. La noticia se había esparcido como fuego descontrolado, la campeona del pueblo se había rendido ante un humano y había compartido su noche con él. Eso no era solo una afrenta. Era una traición que el Alto Consejo jamás permitiría pasar sin castigo. Serana despertó con el cuerpo aún tibio por los recuerdos de la noche anterior. Desnuda bajo los pliegues suaves de la sábana térmica, buscó con la mano al hombre que la había hecho olvidar quién era, pero su lugar estaba vacío. Se incorporó de golpe. El silencio era anormal. Sus sentidos entrenados la alertaron demasiado tarde. La puerta estalló en fragmentos de metal cuando 3 guerreros del consejo irrumpieron, sus armaduras doradas brillando con una ira que parecía arder con su propia luz. Ella apenas logró cubrirse cuando los bastones eléctricos la rodearon. No fue una batalla. Fue una emboscada. El golpe en la nuca la dejó inconsciente. Cuando abrió los ojos, estaba en la cámara de disciplina, con los brazos atados detrás de la espalda, de rodillas, ante los 12 ancianos. Sus rostros ocultos por máscaras de obsidiana, su juicio tan frío como el metal del suelo. No preguntaron. No dieron oportunidad de defensa. El crimen estaba claro. Ella, campeona de los Corax, sangre noble de la línea de los antiguos, se había entregado a un enemigo. Se había inclinado. Se había enamorado. No lo dijeron con palabras, pero lo leía en sus ojos. El castigo fue inmediato, deshonra, destierro, silencio eterno. Nunca más volvería a pronunciar su nombre en presencia de los suyos. Para todos los efectos, estaba muerta. Pero antes de que pudieran ejecutar la sentencia, un grito desgarró el aire. Y luego, disparos. La cámara tembló cuando el techo colapsó. Blazar había llegado. Cubierto de polvo y sangre, con una mirada que ardía como un solo culto, disparó contra los centinelas sin vacilar. No era el soldado calculador que había sido. Era algo más salvaje, más humano, más peligroso. La llamó por su nombre. Ella levantó la cabeza, incrédula,
con los labios rotos y los ojos enrojecidos por la furia contenida. Él la liberó con manos temblorosas y la abrazó con tanta fuerza que su cuerpo se derrumbó sobre el suyo. Por un instante, entre escombros y cuerpos derrotados, no existía nadie más. Pero el momento fue robado en un segundo. Un proyectil les alcanzó por la espalda. El impacto lanzó a Blazer contra la pared. Serana gritó su nombre. Cayó sobre él, desesperada, sus manos buscando las heridas. No era fatal, pero lo suficiente para hacerlo perder el conocimiento. No, no ahora, susurró, con la garganta desgarrada por un dolor que no sabía cómo contener. Los soldados del consejo retrocedían. Pero otros venían. Más. Muchos más. Ella lo alzó como pudo. No era una princesa indefensa. Era una guerrera con el corazón herido. Y lo cargó en brazos, jadeando, sus piernas tambaleando mientras salía de la cámara envuelta en llamas y gritos. Una nave les esperaba. Una sola oportunidad. Escaparon en el último segundo, con el metal de la compuerta fundiéndose detrás de ellos. El silencio volvió dentro de la nave, solo roto por la respiración pesada de Blazer. Serana se arrodilló junto a él, le tocó el rostro, le limpió la sangre con dedos temblorosos. Se inclinó y lo besó con rabia, con amor, con la promesa de una venganza silenciosa. «Sobrevivirás», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Y cuando despiertes, juro que nadie volverá a separarnos». El motor de la nave rugió como un grito de guerra. Y en algún lugar, lejos de su mundo, comenzaba una nueva guerra. No por territorio, no por poder, sino por amor. Pasaron 3 días en la oscuridad del espacio profundo. La nave robada flotaba entre asteroides errantes, escondida del radar del Consejo, mientras dentro de ella, la lucha por la vida ocurría en silencio. Blazer yacía sobre la camilla de curación, su respiración inestable, los ojos cerrados, las heridas profundas aún frescas. El impacto que había recibido lo mantenía inconsciente, pero su corazón seguía luchando. Serana no se apartó ni un instante. Sentada a su lado, con las manos aferradas a las suyas, le hablaba en susurros. Le contaba lo que sentía, lo que nunca dijo antes, lo que su raza nunca le permitió admitir. Cuando te vi por primera vez, quise destruirte. No por lo que eras, sino por lo que provocabas en mí. Me hiciste sentir vulnerable. Me hiciste sentir deseo. Me hiciste sentir amor. Le tocaba el rostro con dedos suaves, olvidando por completo la guerrera que había sido. No quiero seguir huyendo. No quiero seguir fingiendo. Te quiero. Y si abres los ojos, si me escuchas ahora, lo dejaré todo. Por ti. Y entonces, como si su voz hubiera sido el único antídoto, Blazer abrió los ojos. Lentos, inseguros, pero llenos de luz. Ella se inclinó y lo abrazó, conteniendo un sollozo que se convirtió en risa. Su frente se apoyó en la de él, sus labios apenas rozando los suyos. «Volviste». Él la miró, agotado, pero sonriendo. «No podía dejarte sola. Me prometiste que estaríamos juntos. Y lo cumpliremos». Pero no hubo tiempo para más. Las alarmas sonaron. La nave había sido localizada. Un crucero del Consejo emergía del hiperespacio como una sombra inmensa, rodeado de cazas letales. No venían a negociar. Venían a eliminar. Serana se puso de pie como una tormenta. El rostro transformado. No era la misma campeona. Era algo más. Una mujer que había encontrado lo que ningún título podía darle. Una causa verdadera. Corrió hacia el sistema de armas, mientras Blazer, aún débil, se incorporaba con esfuerzo. Se dirigió a la consola de navegación. «Tú pilotas», dijo ella, sin dudar. «Yo lucho». Él asintió. Y en ese momento, sin palabras, comprendieron que estaban completos solo juntos. La batalla fue feroz. Serana controlaba las torretas exteriores, disparando con una precisión devastadora. Cada vez que derribaba una nave enemiga, gritaba con una furia que era más que rabia. Era amor defendido a fuego. Blazer guiaba la nave entre los ataques, esquivando por instinto, con los labios tensos y el alma en las manos.
El crucero del Consejo lanzó una última salva. Un misil directo, imposible de evadir. Serana salió disparada del compartimento, corrió por el pasillo, sin pensarlo, activó el sistema de contramedidas. La explosión sacudió la nave, pero no los destruyó. Lo habían logrado. Los sensores indicaban que el crucero se retiraba. Por primera vez, el Consejo retrocedía. No por miedo, por respeto. Por una ley no escrita que acababa de nacer. Una ley impuesta no por espadas, sino por dos corazones que no se dejaron romper. Horas después, en un planeta sin nombre, bajo un cielo con dos lunas dormidas, Blazer y Serana descansaban sobre la hierba azul, uno junto al otro. Él le tomó la mano. ¿Y ahora qué somos?, preguntó. Ella se giró hacia él y por primera vez en toda su vida, sonrió sin una sola sombra en el rostro. No soy tuya por derrota, ni tú mío por deber. Somos uno, porque elegimos serlo. Se besaron con calma, sin urgencia, como quien ya no teme perder nada, porque lo tiene todo. Y así comenzó la nueva historia que ningún consejo pudo escribir, que ninguna guerra pudo borrar. La historia de dos guerreros que lo arriesgaron todo. Y ganaron el amor.